Muy buenos días, buenos días. Estamos este viernes aquí desde Villas de Esperanza transmitiendo los atributos de Dios. Y bueno, estamos animadas a que se unan a esta transmisión. Hemos caminado este año a través de el conocimiento de el Dios vivo, conociendo al Dios vivo. Y a mí me llena siempre de emoción cada vez que iniciamos un nuevo aspecto, un nuevo atributo, una nueva perfección de Dios, porque seguramente saldremos animadas y retadas a ajustar nuestros pensamientos a la palabra de Dios. Y muy buenos días, jueves, y tenemos años, ¿verdad? Caminando los jueves, antes era de manera presencial, antes de la pandemia, y ahora lo hacemos a través de la plataforma de Facebook. Y te animo a que tengas en este momento un cuaderno, tu Biblia, la pluma y un café, un té o algo, para que tomes un tiempo, que puedas tomar ahorita estos 40, 50 minutos, sentarte y escuchar lo que es el Dios creador. Y vamos a arrancar esta mañana orando, poniendo esto en manos del Señor. Y Padre, te damos gracias esta mañana, gracias Señor, porque podemos ver los cielos, las nubes, los árboles, y todo es obra de tus manos. Gracias Padre, porque nos recuerdas que tú eres el autor de todo lo que vemos. Nos animamos a buscarte a través de la palabra, no solamente viendo tu creación, sino a través de la escritura esta mañana, y cautiva nuestro corazón, derrumba, Señor, cualquier idea equivocada que tengamos y ayúdanos a creer y a pensar conforme a la verdad. Sabemos que tú eres el Dios creador, pero Señor, conquista esta mañana nuestras mentes y nuestros corazones a través de tu palabra que es viva. Y yo te ruego, Señor, que en el poder del Espíritu Santo me ayudes a trazar esta exposición. Gracias, Dios. Gracias por estar aquí presente esta mañana y ayudarnos en esto que tanto anhelamos, conocerte a ti, conocer al Dios, a nuestro amado Dios. Ponemos todo esto, Señor, en manos de nuestro Señor Jesucristo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues me lleno siempre de alegría, de gozo, de saber que estamos aquí juntas caminando y aprendiendo, y nosotras vamos a la par, ¿verdad? A lo mejor la diferencia son algunas semanas en donde Dios me permite sumergirme en este tema. Dios es creador, y yo le explicaba ayer a alguien, podría compartir por horas y horas todo lo que he estado estudiando y aprendiendo, pero bueno, nuestro tiempo es limitado. Y hemos caminado en más de 30 lecciones. Propiamente esta es la lección número 31 de Conociendo al Dios vivo. Dios es creador. Y esta es una de las verdades fundamentales de la Escritura y de nuestra fe cristiana. Es que Dios es creador. Hace todavía un momento estaba escuchando unas teorías de Platón, y decía que un Dios tan perfecto, un Dios tan sublime, un Dios tan alto, no podía haber hecho esta creación, que tuvo que haber sido un Dios menor, un Dios imperfecto, y por eso Platón llevó a mucha gente a vivir de manera en monasterios, ver sus doctrinas cuando pasaron los años, su manera de pensar, creyendo que este mundo era tan imperfecto, hecho por un Dios imperfecto, que no podíamos estar en contacto con este mundo, porque este mundo estaba totalmente contaminado. Sí, sí fue contaminado, amigas, pero por otras razones, por el pecado del hombre. Pero bueno, solamente son a veces sumergirnos en estas teorías para entender, ¿verdad?, de dónde vinieron estas ideas de los monasterios, de apartarse, de todas estas cosas. Siempre me he preguntado, y seguramente seguiré investigando un poco más, pero más que nada para recordar que nosotros hoy, esta mañana, podemos saber y ver que hay un mundo, que hay una creación hecha por Dios, pero necesitamos no solamente saberlo, sino conocerlo, y para conocerlo necesitamos nuestra Biblia.
para conocer la verdad necesitamos pensar conforme a la verdad y tener ahí la palabra de Dios. Entonces, como les decía, una de las verdades fundamentales de la Escritura y de nuestra fe cristiana es que Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas existen por causa de Él. Dios no fue causado o no fue hecho por algo o por alguien mayor que Él mismo. Al contrario, Él es la causa y Él es el hacedor de todas y cada una de las cosas que vemos, y nada de lo que existe o ha existido está separado de Él. Solo Dios es creador y nadie puede compartir ese título con Él. Y esta mañana debemos recordar que Dios es eterno y ya lo veíamos, ¿verdad? En los atributos de los primeros que estuvimos viendo, ¿verdad? Dios es eterno y Dios abre su Biblia y arranca la escritura con Génesis capítulo 1, versículo 1. Y vamos a leerlo, ¿verdad? Aunque yo sé que la mayoría ya lo conocemos y lo hemos leído y releído cantidad de veces. Y como yo te lo he dicho a lo largo de este año, yo estoy ahora con la Biblia de las Américas en este 2024 y acompáñame a leer, ¿verdad? Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y así arranca, ¿verdad? Diciendo esto, ¿verdad? Así arranca la escritura de una manera contundente, diciendo, Dios creó en el principio, este es el inicio, este es el arranque. Dios creó los cielos y la tierra. Todo lo que la Biblia va a decir a partir de este momento se basa en esto, ¿verdad? En esta verdad. La Biblia no trata de demostrar que existe Dios, simplemente asume que Dios está ahí, que Dios existe. Y si tú llegas a un lugar, no sé, quiero que te imagines que estás en la India y que llegas a ese maravilloso monumento que se llama el Taj Mahal, que es uno de los monumentos más impresionantes que el hombre ha hecho. Nadie en su sano juicio pudiese decir que ese lugar se hizo solo. Ese lugar tiene una historia. El Taj Mahal lo hizo un hombre para honrar la memoria de su amada esposa. Entonces hay una historia siempre detrás de algo, hay una historia detrás de ese edificio y definitivamente nadie pudiera pensar que eso surgió ahí, ¿verdad? Necesitamos conocer todos los detalles, necesitamos conocer la historia para admirar la belleza del Taj Mahal en la India. Pero hoy vamos a verlo de esta manera, ¿verdad? Dios, el creador del cielo y de la tierra. ¿Quién es el autor? ¿Cómo sucedió? ¿Qué fue? ¿Y cómo se dieron todo esto? Bueno, lo mismo así es como está pasando en el universo y es indudable que este universo fue creado por un ser sumamente inteligente. Que ese ser inteligente tenía un propósito al crearlo y que nosotros estamos aquí como parte de la historia de esa creación. Y debemos recordar que algo de lo que veíamos en los primeros atributos o estas perfecciones de Dios es que Dios es diferente a todo. Él no se parece, Él no se asemeja absolutamente a nada. Dios es totalmente diferente. Entonces, cuando pensamos en este Dios creador, es totalmente diferente. Es eterno, es santo, es justo, misericordioso. Es un Dios que ha derramado su gracia, es un Dios lleno de amor, veíamos en las clases pasadas. Entonces, si yo quiero negar la realidad de que Dios creó todas las cosas con un propósito y a nosotros dentro de ese propósito, yo voy a andar perdida en la vida. Entonces, por eso la doctrina de la creación es tan importante, ¿verdad? Porque eso me va a dar y yo voy a poder entender cuál es el significado de mi existencia, cuál es el propósito, cómo yo puedo relacionarme con ese Dios que me creó y todo lo que implica el hecho de no tener, de yo entender todo esto que conlleva a salvación que Dios me ofrece a través de Cristo. Entonces yo tengo que tener muy, muy clara la doctrina de la creación. Partiendo de la premisa de que Dios lo creó, toda nuestra vida cambia de significado, de propósito, de cómo inviertes tu tiempo a la luz de tu origen.
Y aquí me quiero detener un momento y recordar que como cristianas, nosotros tenemos el concepto de Dios per se. Dios per se, que significa por sí mismo. Es decir, que Dios existía antes de que existiese el mismo universo. Eso es por un lado, y por otro lado, en la antigüedad se pensó que el universo era eterno, que él ya estaba dado por hecho. Y eso perduró por muchísimos años. Sin embargo, nosotros como creyentes nunca hemos cambiado de opinión a partir de lo que ha sido revelado en la Escritura, pero la ciencia ha cambiado de opinión. Y esto me llamó muchísimo la atención porque incluyendo a Albert Einstein, Einstein fue al famoso telescopio, un telescopio que se encuentra en el Monte del Palomar. Y quizás en ese telescopio tan renombrado en ese momento, localizado en la ciudad de San Diego, en California, y pudo ver a través de ese telescopio en la lejanía cómo había un efecto que se llamaba el efecto redshift. Había un efecto rojo de cambio que se llega entonces, Einstein llega a la conclusión de que algo está ocurriendo, algo está en movimiento. Y llega a la conclusión en el año de 1929 que ese efecto rojo implicaba que las galaxias se estaban expandiendo. Entonces no es un universo estático, no es un universo que está terminado, sino que es un universo en expansión. Entonces a partir de ahí y cálculos posteriores, él mismo llega a la conclusión, abandonando la teoría de un universo eterno, un universo ya estático, un universo que está permanente. Y a partir de 1929, Einstein entendió que estamos en un universo en expansión. Y en base a todo esto y en cálculos matemáticos se da la ley de la relatividad. ¿Y esto qué implicaba? Pues implicaba obligatoriamente que el universo tuvo un comienzo. Y esto es tan importante enfatizarlo porque todo lo que tiene un comienzo, dice la ciencia, no la Biblia, aunque la Biblia lo va a avalar, tiene un elemento o algo que lo origina, una causa. No sale de la nada y esa es la ley de la causalidad. Entonces, ¿qué dice? Que todo efecto tiene una causa. Entonces, si el universo existe, pues obviamente tiene que ser el efecto de algo o de alguien. Sí me va siguiendo, ¿verdad? Entonces, si el universo existe, no está aquí eternamente, no ha estado eternamente, esto tuvo un origen, está en movimiento y esto tiene que ser el efecto de algo o de alguien. Y no puede ser de algo porque volvemos entonces a la materia. Es el efecto de alguien y es lo que la ciencia comienza a recobrar con la famosa idea del diseño inteligente. Tiene que haber una inteligencia detrás de todo este diseño y todavía estamos en un universo en expansión, lo que es algo impresionante. Realmente, no sé en qué momento yo recuerdo que en mi mente, durante muchos años, mi mente de niña, yo pensaba en un universo estático. Yo no sé si a ti te tocó hacer como el Sol y los planetas y todo. Y llegó un momento, yo no recuerdo si fue como en quinto de primaria, cuando me hablaron que era un universo en expansión y que había muchas más galaxias que esto y que el Sol y todo esto conocido era algo tan pequeño porque había mucho. Y eso yo no lo lograba entender, así mi cabeza quedaba como, ¿cómo? O sea, ¿cómo ocurre eso? Porque mi mente tan pequeña pensaba que esto era nada más, ¿verdad? Los 9 planetas, el Sol y las órbitas y todo lo que había, la Luna. Pero cuando veo eso, yo me quedaba pensando, ¿cómo es esto, verdad? ¿Cómo es Dios? Y todavía aún esto para mí es impresionante. Entonces, vemos esto es muy interesante porque la ciencia dice que si el universo tuvo un comienzo, aquí estuvo presente la energía, la materia, el espacio y el tiempo, que tuvieron que haber iniciado al mismo instante. Y cuando nosotros vamos a Génesis, nos dice, yo estoy totalmente de acuerdo. La palabra dice, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen estos hombres, ¿verdad? Porque yo ya lo dije desde el inicio, desde el principio en Génesis, porque dice, si vamos a hablar del principio, hay un tiempo. Si vamos a hablar de energía, Dios.
que si vamos a hablar de creación, los cielos. Si vamos a hablar de espacio, del espacio y la materia, si vamos a hablar, perdón, del espacio, son los cielos. Y si vamos a hablar de la materia, la tierra. Entonces, todo se va compaginando, todo va embonando, ¿verdad? La misma ciencia, los hombres de ciencia que hacen las cosas bien, los hombres pensantes que voltean y empiezan a investigar y analizar, estudiar y llegar a ideas concretas en base al estudio científico, van a encontrar que hay un creador. Y esto es lo maravilloso, cómo la ciencia hace descubrir la inteligencia de Dios, la sabiduría de Dios y la hace evidente a nosotros. No es un choque con la ciencia, es un descubrimiento de nuestro diseñador. La Biblia declara de diferentes maneras la eternidad de Dios y cuando la palabra dice que en Él nosotros nos movemos, vivimos y existimos, no está hablando solamente de nosotros, está hablando del universo entero. Entonces, obviamente Dios está hablando de que hay algo creado que depende de un creador y ese creador es Dios, el Dios de la Biblia. Este creador, por definición, tiene que haber existido siempre porque de lo contrario, él hubiese salido de la nada también. Y de la nada, amigas, nada sale. Y aquí puede ser pertinente que hablemos de otra teoría que la escuchaba y hoy, la verdad, nunca me había pues ni me detenía porque a veces pues, yo estoy más enfocada, ¿verdad?, en buscar, pero hay que tener argumentos para enfrentar todas estas cosas y poder dar una respuesta bíblica, una respuesta certera, una respuesta conforme a la verdad. La teoría del Big Bang, que tanta gente menciona, pero esta teoría en su forma más cruda, que es la que nosotros no podemos abrazar porque es contraria a la ciencia misma, que dice que no había nada o que en la eternidad pasada existía un puntito ahí chiquitito y que por ese puntito una serie de cambios y fuerzas eléctricas y ese puntito explotó y que fue y dio fruto a esa explosión de la materia y comenzó a expandirse y lo que iba llenando todo el universo como hasta ahora. Sí, pero si había ese puntito pequeñito, alguien lo puso ahí. ¿Y quién puede ser? Pues solamente Dios, ¿verdad? Y segundo, alguien lo hizo explotar también. Entonces volvemos al punto cero. Pero como idea que hubo un comienzo del universo, esto es muy interesante, porque en el año de 1941, dos científicos recibieron el premio Nobel por el postulado de que si el universo explotó en algún momento y que la materia estaba junta y luego comenzó a expandirse, es evidente que debe de haber rastros en el universo de esas radiaciones explosivas del inicio. Y ese fue el postulado, pero había que probarlo. Y esto fue en 1941. En 1965 las radiaciones fueron encontradas. Y eso es una de las mejores formas de hacer ciencia. Hacer un postulado y luego ir a buscar que realmente ese postulado sea probado. Y esto está muy interesante porque si el universo explotó y a partir de esto ha ocurrido la expansión de las galaxias, debería de existir entonces rastros de todo eso. Y ahora con la habilidad de fotografiar hacia atrás, porque recuerda que si algo explota aquí, esa luz viaja en el tiempo por millones de años y se proyecta y tú puedes tomar una fotografía de una cosa que ya no existe. Por ejemplo, la estrella polar que está a 4 años luz de nosotros, si se hubiese apagado hace 4 años, nosotros todavía podríamos ver la luz y tomar esa fotografía de esta estrella que ya no existiría porque su luz viene viajando. Bueno, la NASA hizo eso y puedes tú checarlo en internet y si lo quieres ver, esas fotos tomadas del universo en su estado anterior, donde se ve la masa aglomerada y donde tú puedes ver en el tiempo cómo las masas han ido despegando hasta alcanzar el estado donde se encuentran. Y estas son formas, ¿verdad? Son maneras en donde la palabra queda sustentada a través de ese conocimiento científico. Y también sé que hay muchos detractores y hay mucha gente que hace las cosas de otra manera y lo piensa de otra manera,
pero nosotros queremos buscar la evidencia y la evidencia la tenemos cuando abrazamos la verdad de su palabra. Estas son solamente pequeñas formas como la Biblia, ¿verdad?, es avalada por la misma ciencia, como al paso de los años la ciencia va llegando a la conclusión y tiene que haber un creador en todo esto. Y eso a nosotros como hijas de Dios nos sorprende. Sí, el Dios creador hizo explotar y Dios trabaja a través de la fuerza de la gravedad. Él fue el que creó las fuerzas de la naturaleza haciendo su función tal como el diseñador lo pensó y sigue funcionando hasta el día de hoy. Y para eso te quiero invitar a que abras en Salmos capítulo 90 y vamos a ver, los salmos están plagados, ¿no?, de hablando de quién es el creador. Pero vamos específicamente al Salmo 92 y dice: antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Tú eres Dios. Dice, piensa en las personas que no creen, que son ateas o se declaran ateas. Definitivamente, estas personas que no creen, pues tienen que tener mucha más fe que nosotros para poder sustentar estas explicaciones que ya no tienen evidencia, que son evidentes cuando las vemos, son evidentes para la ciencia, pero no tienen de dónde agarrarse. Entonces tienen que tener mucha más fe que nosotros, ¿verdad? Porque nosotros como creyentes no tenemos ningún problema con poder hablar de la ciencia, porque entendemos que cuando la ciencia hace su trabajo bien y descubre la verdad, lo que está descubriendo es la verdad del creador. Entonces, para un ateo creer que el universo salió de la nada, cuando de la nada nada sale, se requiere muchísima fe. Cuando pensamos en las altas calibraciones que existen por millones de formas de calibrar este mundo, ¿verdad?, de cómo está funcionando el universo en términos de fuerza y de coherencia, cómo se mueven los astros, ¿verdad?, cómo se dan todas estas situaciones, eso es maravilloso. Cómo es que nos chocan, de verdad, creer que eso es posible al azar, requiere muchísima fe. Se requiere un Dios soberano que gobierna y que tiene poder y para mantener organizado todo lo creado. Por eso, cuando volvemos a regresar, ¿verdad?, a Génesis capítulo 1, versículo 1, que dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces Dios dijo: sea la luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena, y así va a ir diciendo a través de su voz, ¿verdad?, a través de su majestuosa voz, va a ir dándole forma a este mundo. Y dijo Dios: hágase la luz, y hágase la oscuridad, y háganse las plantas. Y Dios dijo que se hiciera, ¿verdad?, la separación de los mares y de los cielos. Y hay muchas referencias haciendo, ¿verdad?, todo esto con su voz, hasta finalmente llegar a donde dice Dios: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. Y quiero como poner a la par el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Vamos a leer Juan, Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, y dice: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, cuando nosotros leemos a la par esto, estábamos viendo como un texto paralelo a Génesis capítulo 1. Es como si Juan fuera uno de los comentarios, ¿verdad?, de la continuación de Génesis para hablarnos de cómo fue el principio. El principio era el verbo, y la palabra logos, que es el verbo, era con Dios. Y luego dice que todas las cosas fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que Dios creó todo a través de su palabra. Dios se manifiesta a través de su creación como un Dios trino,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, que ya lo vimos también, ¿verdad? La Trinidad, que crearon todas las cosas con un propósito. Dios usa el patrón de la semana, que es un modelo para la creación, y algo interesante es aquí. ¿Tú sabes por qué cambiamos de año? ¿Por qué un año tiene 365 días? Bueno, eso es por la traslación del sol, o sea que hay una razón de ser del año. Hay una razón de ser para cada mes y hay una razón de ser para cada día de 24 horas, ¿verdad? Porque la separación, ¿verdad?, que hay entre el día y la noche. Porque el día tiene 24 horas, pero la única razón por la cual existe la semana es porque el patrón de creación de Dios es la semana. Es la única. Lo demás, el día, los meses, el año, tiene que tener su fundamento en los cambios, ¿verdad?, externos que vemos a través de la propia naturaleza. Y en cambio, la semana tiene que ver con el patrón de creación de Dios de la semana. No tiene ningún elemento en la naturaleza que la define, excepto el hecho de que Dios creó en 6 días y al séptimo día reposó. Entonces simplemente terminó su obra creadora en una semana y a partir de ese momento comienza la providencia de Dios. Gobierna lo que ya ha sido creado y podemos ver el poder de Dios, que solamente con el hecho de que Dios dijo con su palabra sean las galaxias y las estrellas, y se crearon miles y millones de estrellas, y algunos de los cuales son incluso más grandes que nuestro sol. Y eso lo hizo Dios con su palabra en 6 días. ¿Y sabes lo que dijo Job en el capítulo 26, 14? Y eso también me sorprendió. ¿Cómo podemos a veces pasar por la escritura y a lo mejor están ahí esos versículos que dan muestra del poder de Dios y a lo mejor los paso de largo y no los veo con toda claridad? Y entonces dice, y lo que estamos viendo es solo el susurro de su voz, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Lo que estamos viendo, amiga, es solo el susurro de la voz de Dios. Y el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Wow. Él está diciendo, Dios susurró y salió este universo. ¿Tú te puedes imaginar qué hubiera pasado entonces si su voz hubiese sido como un trueno? Es evidente que el poder y la deidad de Dios, como dice Pablo en Romanos, se hace visible a través de lo creado. Negarlo es una necedad. Y vamos a leer ahora Isaías 40, 28. Isaías 40, 28. Aquí está haciendo unas preguntas que vienen de más atrás, pero aquí específicamente dice, ¿acaso no lo sabes? Está haciendo como una forma de sarcasmo. En Isaías y Jeremías lo vemos constantemente, igual que lo vimos con Elías, ¿verdad? Cuando está haciendo sarcasmo con los profetas de Baal. Y aquí está haciendo algo parecido. Dice, ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Su entendimiento es inescrutable. ¿Que no lo sabías? Entonces, la gente que hizo esa pregunta viene desde Isaías 40, 21, lo vamos a leer. Dice, ¿no saben? ¿No han oído? ¿No se lo han anunciado desde el principio? ¿No lo han entendido desde la fundación de la tierra? Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Entonces, hablando, ¿verdad?, aún de la redondez de la tierra, ¿verdad? Cosas que el hombre va descubriendo a su paso, pero que ya estaban siendo evidentes aquí en la Escritura. Entonces dudaban que hubiera un Dios que creó todo. Aquellos a quienes se les hizo la misma pregunta de este versículo, parece que saben que hay un creador, pero viven como ateos prácticos. No parecen entender que el hecho de que haya un Dios de toda la creación marca una diferencia en la vida cotidiana.
Y muchas veces muchos así viven, ¿verdad? Como ateos prácticos, o sea, esto es lo que me conviene, esto es lo que creo, esto es lo que pienso y así vivo, pero no vivo conforme a la verdad, no vivo conforme a creer. Dios es el creador de todo lo que hay, es el sustentador de todo lo existente, aún incluyendo de mi pequeña vida, ¿verdad? Y Él sustenta mi pequeña vida. Entonces, no has oído, necesitas escuchar lo que ya se sabe. El Dios eterno, Jehová, el cual creó todo. Necesitan escuchar acerca del Creador que no desfallece ni se fatiga. Aquellos que realmente creen estas verdades acerca de Dios deben vivir como si Dios realmente estuviera ahí. En Nehemías capítulo 9, verso 6. Vamos a Nehemías capítulo 9, verso 6. Dice: solo tú eres el Señor. Tú hiciste los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos y el ejército de los cielos se postra ante ti. Después de animarlos a alabar a Dios, porque venía Nehemías, ¿verdad? Reconociendo la grandeza y la potestad de Dios, está en un proceso de arrepentimiento y confesión en este capítulo 9, y después de animarlos a alabar a Dios, Nehemías dio una razón para hacerlo, porque este es el gran Dios que hizo todo. Ver la gloria de la creación de Dios nos da razones para alabarlo, para humillarnos delante de Él y para confiar en Él. Y vamos ahora a Jeremías capítulo 10, verso 12. Y en Jeremías también encontramos evidencias del Dios de la creación. Jeremías 10, versículo 12. Dice: Él es el que hizo la tierra con su poder, el que estableció el mundo con su sabiduría y con su inteligencia extendió los cielos. La creación no solo revela algo del poder de Dios, sino que también de su sabiduría. El poder necesario para crear y sostener este mundo es incalculable. Y aún así, Dios hace que sucedan sin la menor reducción de su poder o de su fuerza. En Hebreos capítulo 11, verso 3. Hebreos 11, versículo 3. Dice: por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Todo lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Y yo estaba recordando hace unos días una ilustración en donde hombres de ciencia, ¿verdad?, que estaban diciendo que podían ya manipular la genética y crear absolutamente todo en esta ilustración, ¿verdad? Que es una forma, ¿verdad?, de mostrar cómo a veces la ciencia está retando a Dios y diciendo que ellos ya podían manipular la vida misma. Retan a Dios diciendo que ellos ya lo pueden hacer solo, que pueden hacer la vida. Y en esa ilustración, que es una forma anecdótica, ¿verdad?, de decir que cómo queda la ciencia, ellos decían: pues vamos a crear vida y vamos a mostrarle a Dios que lo podemos hacer sin su ayuda. Entonces están estos hombres de ciencia y está Dios, ¿verdad?, ahí, y los hombres dicen: vamos a crear vida, y toman barro para crearla, y dice Dios: no, si dices que eres capaz de crear vida, haz tu propio barro. Entonces ahí se quedan cortos, ¿verdad? Porque al final se quedan ellos como: ¿y ahora cómo lo hacemos, no? No podemos hacer de la nada algo, pero Dios sí lo puede hacer de la nada, hizo todo. Y aquí dice que se ve que fue hecho de cosas
de cosas, ¿verdad? Que él las hizo visibles ante nuestros ojos, pero lo hizo de la nada, porque lo hizo con la fuerza de su propia voz, creo. Nosotros no vimos en ese acto de la creación, lo sabemos solo por la fe y también lo sabemos por la razón, porque sabemos que el mundo fue creado y creado por un diseñador inteligente. Esta es la fe que va más allá de la razón, pero no la contradice. Y cuando hablo de que Dios espera una fe que va más allá de la razón y no la contradice, yo quiero poner un ejemplo, el ejemplo de Abraham, el cual le creyó a Dios que el vientre muerto de Sara podía dar luz a un hijo, lo cual no es irrazonable creer que el Dios que creó la vida y la matriz pudiera hacer eso y que lo haría de acuerdo a su promesa. Ese es Dios, el Dios creador que da vida de algo que está muerto, que está estéril, que ya no podría, humanamente hablando, dar vida. Esto sucedió en el vientre de Sara. Entonces los teólogos con frecuencia usan la palabra latina creativo ex nihilo, que significa creación de la nada, para describir la obra de la creación de Dios. Él no usó materiales que ya existían para hacer el universo, sino que lo creó de la nada, por su propio poder y para su propia gloria. Y es importante aquí entender que la creación del universo fue la obra del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando hablamos de la creación y entendemos que Dios es un Dios trino, esto nos ayuda a ver que nunca fue un acto de necedad. Recordemos las primeras lecciones cuando vimos las doctrinas de la Trinidad y aprendimos que hay una dinámica de vida en el ser divino. Las tres personas son un solo Dios. Y ese solo Dios en cada persona es coeterno, se dice de la misma esencia. El Hijo es de la misma esencia, el Padre es de la misma esencia y el Espíritu Santo es de la misma esencia. No obstante, hay algo que llamamos distinciones particulares del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo. Y esa vida trinitaria, esa actividad interna en el ser divino, es imposible que haya una mejora o un cambio. Es porque Dios es trino, porque puede hacer creación con lo que nosotros conocemos. Entonces, puede hacer la creación como hoy nosotras la percibimos, como hoy nosotras la vemos. Y hay un autor, un teólogo, que se llama John Wesley, y él dice, y quiero leerlo directamente de aquí, de lo que él da un postulado, y él dice: la generación y la expiración son la manera en la que Dios es ilimitadamente abundante en la vida, en esa vida llena de reciprocidad y deleite mutuo. La creación no puso un nuevo estado en el ser de Dios, porque en él hay tanta vida que solamente fue la realización de su decreto. Pero en la vida que ya hay en el ser divino, es la única razón por la que podemos hablar de un Dios creador, es porque hablamos de un Dios que está satisfecho en sí y no nos necesita. Es un Dios que está satisfecho en sí mismo y no nos necesita. En las Confesiones de San Agustín, es un libro, ¿verdad?, que es una oración a Dios en donde está narrando su conversión. San Agustín también dice, Dios, es de la plenitud de su bondad que tu creación existe con el propósito de que el bien creado no fracase en ser. Aunque nada te puede beneficiar y no es nada para ti, ni igual a ti, ya que su existencia viene de ti. Entonces, cuando nosotros leemos esto, ¿verdad? Nos vemos, o yo lo veo en mi pequeñez y digo, realmente Dios no me necesita. A veces en esa manera tan ególatra y tan carnal, ¿verdad? Creemos que somos tan importantes y maravillosos y únicos. Y sí, pero desde otra perspectiva, que podemos ser maravillosos para Dios cuando nosotros nos acercamos a Él como sus hijos amados. Pero realmente, amigas, Dios no nos necesita. Entender que Dios es trino
nos hace, ¿verdad?, poner todo esto en una perspectiva real y nos hace entender que la creación no la hizo Dios para mejorarse. Él no tenía ese propósito, para realizarse o porque le faltara compañía o porque le faltaba alabanza. Y entonces hizo a los ángeles, hizo a los hombres. No, Dios era un Dios trino que estaba satisfecho. Tres personas en beatitud, en alabanza, en gloria, una con la otra, no nos necesitaban. El acto de su creación es el acto de su mera voluntad. Y vean las palabras de San Agustín: en nada le beneficiamos por existir. Es lo mismo si existimos o no existimos. Yo ya había hablado, ¿verdad?, en otro momento, cuando hablaba del Dios eterno, y hablaba un poco de lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo si existimos o no existimos. Comprendiendo esta plenitud de la Trinidad, podemos concebir que la doctrina de la creación es un mero acto de amor. Es un acto de amor creativo. Entonces, eso es todavía más maravilloso, ¿no?, cuando lo vemos de esta manera. En este acto de amor, ¿verdad?, en el que abundan, Él crea, Él obra para que su creación le conozca. Y amigas, esto le da el propósito a la humanidad, porque Dios creó la humanidad y lo decimos constantemente, para su gloria. Yo cada vez que digo para su gloria, Señor, ¿qué es lo que quiero decir cuando estoy diciendo, verdad? Que tú nos creaste para tu gloria. Y no es porque Dios necesitara su gloria o necesitara más gloria, sino porque Dios crea la humanidad, porque cuando la gente contemplamos su gloria, entonces la creación queda satisfecha. Cuando yo contemplo la gloria de Dios, cuando yo contemplo su creación, cuando yo veo su palabra y yo le doy gloria a Dios y yo me siento satisfecha y digo, wow, Señor, tú me creaste con un propósito y es disfrutarte a ti, poder voltear y ver la creación y darte gloria y decir, esto es obra de tus manos, Señor, me arrodillo delante de ti, te glorifico, te alabo, te bendigo, exalto mi voz, me lleno de alabanza, pues saber, ¿verdad? Mi boca se llena de alabanza, de saber que tú eres el Dios creador y que tú has querido que yo hoy disfrute de ti y de tu creación. Esto le da un propósito a mi vida, le da un propósito a la criatura, y la criatura del polvo se da cuenta, para esto fuiste creado, del polvo de la tierra, que recibió aliento para que ese polvo de la tierra se gozara en Dios. Este es el propósito y el fin de la existencia. Señor, la doctrina de la creación es tan sublime. La doctrina de la creación me hace ver mi pequeñez. Mi mente no lo puede entender. Cuando leemos en Juan capítulo 1, verso al 3 y vemos, ¿verdad?, todas las cosas fueron hechas por Él. Hay un énfasis en el Hijo, en la obra de la creación. Y vamos, amigas, ahora a Colosenses capítulo 1. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 18. Dice Colosenses 1 del 15 al 18. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primicia. A fin de que Él tenga en todo la primicia. Y no hay duda, amigas, de que Jesús es el autor de toda la creación. Cuando vemos el mundo tan maravilloso y glorioso que Jesús creó, nosotros le adoramos y le honramos aún más. Todo ha sido creado por Él y para Él. La permanencia del universo descansa en Cristo, mucho más que la gravedad. Es un universo centrado en Cristo. Es un universo cristocéntrico.
El propósito de Dios para la creación era poner un teatro, era poner el escenario para la encarnación de Cristo. Dios creó un mundo con un propósito, que Cristo tuviese toda la gloria y la creación, el regocijo de tener a un Dios en la carne. Amigas, meditemos un momento sobre este punto. La encarnación no fue un accidente en el plan de Dios. Dios no tiene un plan B. La encarnación no fue algo con la que se tropezó la historia de la humanidad. El mismo hecho de que Dios creó el mundo nos apunta desde el principio a aquel día, en aquel momento en que el Verbo se haría carne. El propósito de todo esto era que algún día la criatura pudiese gozarse de su creador. ¿Y por qué la Biblia pone esa preeminencia, verdad, que está hablando en Colosenses, como el acto del creador de Cristo? ¿Por qué el Nuevo Testamento insiste constantemente en darle preeminencia de Cristo como creador? Y el propósito no era para disminuir la obra del Padre o la obra del Espíritu Santo, sino para demostrar que hay tal intimidad de esa relación, hay tal relación tan íntima, y de hecho esta verdad se confirma en el texto de Lucas 1:35, en donde vemos, ¿verdad?, cómo hay esa relación y esa intimidad en la Trinidad. Y vamos a ver Lucas capítulo 1, verso 35, y dice: el ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo del Altísimo, será llamado Hijo de Dios. El mismo Espíritu que se movía sobre la faz de la tierra, ese mismo Espíritu que se movía ahí, es el mismo Espíritu que estaba obrando en esa primera creación, es el mismo Espíritu que obra sobre Cristo. Es decir, hay una íntima relación en esta Trinidad, esa relación en la primera creación y en nuestro Señor, el Verbo encarnado, el Verbo eterno de Dios. La creación fue hecha, la creación tuvo existencia para que algún día los seres humanos gozáramos de Cristo, el Verbo encarnado. Amigas, para mí esto es grandioso, que todo fue creado para que Dios pudiese ser revelado en su creación, no solo por los cielos de los cielos, no solo por las montañas, no solo por las tormentas, no solo por su voz audible, sino por el Verbo encarnado. Hacia ese fin y hacia ese propósito fue hecho la creación, para la gloria de Cristo. Y aquí llegamos al punto que el testimonio que da la creación acerca de Dios. La evolución naturalista trata de explicar la creación separada de la existencia de Dios, y estoy segura que tú has escuchado tantas teorías y cosas y formas, y eso crea tanta confusión en los niños, en los jóvenes. Pero aunque esta teoría es el pensamiento predominante en nuestros días, es contraria a todo lo que la razón que nos da la Escritura declarando acerca de nuestra existencia. Si la evolución es verdad, entonces la Biblia es una mentira. Y si la Biblia es verdad, entonces la evolución no es nada más que el intento patético del hombre por negar a Dios. Estas son las verdades de las Escrituras acerca del universo. Y vamos al Salmo 19. En el Salmo 19, verso 1 al 4 dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, pero por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos Dios puso una tienda para el sol y y bueno, ya hasta el verso 4. Y en ellos puso una tienda para el sol. David veía los cielos, y no al cielo espiritual donde está entronizado Dios, sino los cielos del cielo azul y del cielo nocturno, y veía claramente la gloria de Dios declarada. ¿Y qué de nosotras, verdad, cuando vemos todo esto? ¿Qué pasa con nosotras cuando vemos el cielo azul, con la gloria del sol y de las nubes y la belleza de los amaneceres y los atardeceres? ¿Quieres ver algo cautivante que cautive mi corazón? Ver un atardecer cerca de la playa, ¿verdad? Para mí eso es
algún milagro, ¿verdad? Cuando el sol se está ocultando, esa belleza, todo eso. Y junto a su tamaño, el asombro de la grandeza. Y David está diciendo, ¿verdad? Que todo esto es glorioso y es la evidencia de la gloria de Dios. Él es glorioso en su tamaño al haber creado algo tan grande. Él es glorioso en la forma, en la ingeniería que se dio, ¿verdad? Para que todo esto funcionara en su conjunto. Él es glorioso en su arte al haber creado algo tan hermoso. Él es glorioso en su bondad y gentileza al haber creado algo para que toda la humanidad la vea. Y dice Spurgeon, aunque todos los predicadores de la tierra guarden silencio y toda la boca humana deje de publicar la gloria de Dios, los cielos de arriba nunca dejarán de declarar y proclamar su majestad y gloria. Están por siempre predicando, porque como una cadena inquebrantable, su mensaje se transmite de día a día y de noche a noche. Hebreos capítulo 3, verso 4. Hebreos, y vamos ya corriendo, ¿verdad? Porque el tiempo se nos acaba. Pero, perdón, le digo que yo podría haber pasado aquí 3, 4 horas hablando de todo esto, pero hay que darle un fin. Hebreos 3, versículo 4. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. El que hace todas las cosas es Dios. Sería absurdo pensar que una casa en la cual vive una persona simplemente llegó a existir por medio de eventos al azar. La existencia de una casa con diseño implica implica que un constructor con inteligencia. Y cuanto más complejo y maravilloso es el universo, demanda un creador personal con propósito y una infinita sabiduría. Y vamos a terminar con Romanos, vamos a pasar un momento aquí. Abre tu Biblia, por favor, en Romanos capítulo 1, verso 18 al 23. Y aquí una evidencia, ¿verdad? Tremenda que siempre nos lleva a caminar por el capítulo 1 de Romanos cuando le queremos decir a alguien, es evidente que Dios es el diseñador. Y siempre pienso, ¿no? en estos versículos 18 al 23. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, porque Dios se los hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Amigas, cuando yo pienso en estos versículos, nunca podré olvidar cuando fui al pueblo de mi mamá, aquí en Jalisco, Zapotlán del Rey. Y nunca olvidaré, solo fue un encuentro con mi tío José, un hombre de campo, un hombre analfabeta, un hombre que amaba la naturaleza y que vivía ahí en un rancho de la Sanguijuela. Y cuando yo llegué al conocimiento de Cristo, yo tenía como 8 años cuando lo conocí. No sé por qué me vino a la mente y pensé, ¿y el tío José? ¿Qué pasaría con él, verdad? ¿Llegaría a salvación? Y yo pensaba, porque en ese día que estuvimos todo ese día ahí en el rancho, en su casa, que nos hizo tortillas, frijoles, y nos mostró lo rico y maravilloso que era lo que Dios le proveía a través de ese campo, siempre pienso que él vio y volteó y vio la parcela, vio el maíz, vio el frijol, vio los cielos, convivía, porque me platicaba mi mamá que ellos iban a la parcela y estaban horas y horas a veces cuidándola y que él disfrutaba de ese, y que claro que volteas al cielo y dices, hay un Dios. Y en medio de eso le puedes alabar y honrar.
Y yo pienso en el tío José, yo digo, el tío José me lo va a encontrar allá porque él volteaba y veía a Dios en medio de que no conocía el Evangelio, ¿verdad? Pero bueno, estas son cosas que solo Dios sabe, ¿verdad? No, pero aquí se manifiesta a través de la creación y cuando uno voltea y dice, hay un creador, hay un Dios, hay un diseñador, hay alguien que sustenta los cielos y la tierra y que nos da de comer. Y por eso es cuando nosotros nos sentamos a la mesa y damos gracias al Señor. Y si no lo haces es una buena práctica, porque reconoces que de ti no puede salir y que lo que está puesto en la mesa es creación de Dios, es por su gracia, por su misericordia, porque sus bondades puestas delante de nosotros a través del fruto de la tierra y todo lo que ha implicado para que llegue a ti. Entonces, cuando llegamos a estos versículos, este es uno de los textos más importantes en la Escritura acerca de la existencia de Dios, la creación del universo y el conocimiento que el hombre tiene de Dios. En estos versículos nosotros podemos ver que se ha dado suficiente evidencia a todos los hombres como para hacerlos responsables de voltear a ver a Dios. Las Escrituras no reconocen la existencia de los ateos, porque eso lo está diciendo aquí, declara tajantemente que todos los hombres saben que hay un Dios. Todos los hombres saben que hay un Dios y un Dios eterno, con eterno poder, quien es la única explicación aceptable para el universo. Y en esta verdad, cuando lleguemos al verso 21, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, sino que le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Algunos teólogos creen que Pablo está describiendo todo esto de dos fuentes de conocimiento de Dios. En primer lugar, hay un conocimiento de Dios que es interno, que es innato, inherente al hombre. Y el segundo, hay un conocimiento de Dios que viene de examinar la creación. Y eso es lo que vemos en estos versículos, ¿verdad? Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias. No lo honraron como a Dios, y estas palabras traduce el vocablo griego doxazo, el cual significa literalmente glorificar o estimar. No le dieron gloria en términos de exaltarlo, magnificarlo, de adorarlo. La negativa del hombre al reconocer a Dios hace imposible que los hombres lo glorifiquen o lo honren. Se comete una mayor ofensa al atribuir las maravillas de su creación a un proceso irracional del azar. La declaración de Pablo cuando está diciendo todo esto va enlazada con Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Esto quiere decir que todos se han quedado cortos en dar a Dios la gloria o el honor que es debido a Él. No lo glorificaron como a Dios, dice. En Hechos 17, Pablo declara a los atenienses, Él da toda la vida y aliento a todas las cosas, porque en Él vivimos, nos movemos y en Él existimos. Por eso la integridad del hombre hacia Dios es esta ingratitud del hombre hacia Dios es una ofensa de la clase más grotesca. Cuando llegamos a estos versículos, nosotros podemos decir cuál ha sido el resultado de que el hombre rechace a Dios. En este texto nosotros podemos leer que la historia de una especulación vana, necia, de una moral intelectualmente entenebrecida, ese orgullo, esa arrogancia, todo esto que es idolatría, y lo vemos hoy como consecuencia de los males morales, emocionales, psicológicos y espirituales y sociológicos que están llenando hoy nuestra sociedad, son el resultado de su rechazo a Dios. Cuando nosotros leemos en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. El problema es moral o intelectual, amigas, porque la ira de Dios se revela. Dice, la palabra impiedad traduce el vocablo asebia, el cual denota falta de reverencia a Dios. La palabra injusticia se traduce como falta de conformidad a la voluntad de Dios. La palabra restringen se traduce como el significado de aferrarse o frenar el avance o poner un obstáculo, restringir o detener. Así que la razón fundamental por la que el hombre rechaza a Dios es moral. El hombre caído es injusto y no desea un Dios justo. Por lo tanto, está restringiendo la verdad que conoce acerca de Dios y se esfuerza para convencerse a sí mismo de que Dios no existe.
y se están esforzando allá afuera, ¿verdad? Un mundo caído diciendo, Dios no existe, yo voy a vivir como que, si no hay Dios. Amiga, ¿quién te creó? Esa es la verdad más importante que tienes que tener claro. Dios. Es la verdad más fundamental. Es esta verdad la base de nuestra fe, y sin un verdadero entendimiento de que somos hechos criaturas de Dios, no somos de nosotras mismas, sino que tenemos un creador, alguien que nos formó. La falta de este entendimiento produce un ateísmo práctico. La falta de este entendimiento produce un ateísmo práctico, y reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotras mismas. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Si Dios nos creó, eso tiene un fundamento básico en nuestra vida. Entonces yo no puedo vivir a mi antojo. Yo no puedo vivir como que no hay Dios. No puedo vivir como dando rienda suelta a lo que yo quiero. La doctrina de la creación nos dice que podemos disfrutar de las cosas que Dios nos dio. La doctrina de la creación nos dice que no debemos de hacer de estas cosas nuestra más grande búsqueda en la tierra, porque nuestra mayor búsqueda ya está aquí. Y la hemos encontrado cuando nosotros honramos a Dios, cuando glorificamos a Dios, cuando nos arrodillamos delante de Él y decimos, Señor, tú eres Dios del cielo y de la tierra. La doctrina de la creación, de que Dios me creó, me hace entender que Dios me dio todas estas cosas para ver cómo puedo servirle a Él. Y esta mañana yo te pido, agárrate de esta verdad. Soy una criatura y no estoy hecha para complacerme a mí misma. No estoy hecha para buscar placer. Estoy hecha para complacer a Dios. Somete el cuerpo, golpea tu cuerpo espiritualmente hablando y diciéndole, no fuiste hecha para complacerte solamente. Estoy hecha para servir a mi Creador. Así que sométete y piensa en esas áreas que necesitan ser sometidas a la luz de la palabra y decirle, Señor, aquí estoy. Soy hija tuya, soy creación tuya. Y Señor, hoy estoy aquí esta mañana para honrarte y para glorificarte. Y termino con una pregunta que sin lugar a dudas produce más frustración, y es que es frustrante vivir sin un propósito. ¿Para qué fuiste creada? ¿Para qué estás aquí? ¿Para qué te levantas? ¿Para qué estudias? ¿Por qué hacer algo? ¿Por qué no hacer nada? La doctrina de la creación nos enseña que fuimos creados para Él. Mientras sigamos huyendo de Él, tendremos una vida insatisfecha e infeliz. Una vida hueca, porque hay que decirlo, si no estamos en Cristo, nuestra vida es hueca. Tú puedes llenar por un momento, y llenarlo de 1000 cosas y actividades y personas, pero al final todo se va a acabar. Tú puedes llenar eso, pero se va a acabar, tu corazón va a quedar vacío, como cisternas rotas que no pueden contener el agua, un agua que no satisface, hasta que nos vamos ahí a los pies del Creador, aquel que nos formó, con la esperanza prometida de la nueva creación, porque hoy la creación gime para ser redimida, donde el propósito será consumado y donde estaremos con Él cara a cara, ya no con obstáculos, ya no obscuramente, sino cara a cara. Le veremos por la eternidad cara a cara, y todo será hecho conforme a su buena voluntad. Oremos. Señor, gracias, Padre, esta mañana, porque reconocemos cuán importante es, Señor, nuestra fe hoy, que ha sido alentada, ha sido levantada. Te rogamos, Señor, que doblamos nuestras rodillas delante de ti, ante la sabiduría, Señor, que tú muestras en tu palabra, con la confianza plena que nos has hablado hoy a nuestras mentes y nuestros corazones, para reconocer que tú creaste este mundo, Señor, que tú nos has creado, que somos tuyas y que todo proviene de ti, Señor. Ayúdanos a conocerte más, Señor, como nuestro Creador, a honrarte, a bendecirte, a glorificarte, y que todo lo has hecho, Señor, de una manera maravillosa y magnífica, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios, por todo lo que has puesto delante de nuestros ojos para cautivarnos, para alcanzar nuestro corazón y para rendirnos delante de ti. Fortalece nuestra fe, Señor, reconociendo tu grandeza, tu inmensidad, tu inteligencia, tu bondad, tu poder, tu dulzura, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque eres un Dios bueno. Te alabamos, Señor.
Te honramos, Señor, esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, amigas, pues una disculpa, fue una clase larga, pero espero que haya edificado tu vida, espero que te lleve a buscar en las escrituras las citas que hemos visto, que veas más, que busques, que investigues, que con inteligencia, con razonamiento, ¿verdad?, sigamos caminando en la verdad. Pues nos vemos la próxima semana, que el Señor les bendiga. Y recuerda que estas clases ahora ya las tenemos también en la plataforma de YouTube, las puedes compartir. Seguramente moverá el corazón de personas para investigar más, para buscarlo, y para todos aquellos que todavía están dudando, ¿no?, de quién es el creador del cielo y de la tierra, que puedan llegar al conocimiento de la verdad. Que tengas un buen día. Bendiciones.